Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la jornada del día 2 del Smart Health Latam Summit y vamos ahora mismo con el taller titulado Calidad y Seguridad de la Atención ante la Pandemia, Aprendizajes, a cargo del doctor Carlos Edgar Rodríguez. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en Administración de Servicios de Salud, también especialista en Gerencia Social y magíster en Bioética. Actualmente es director de acreditación en salud en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC. Así que él está a cargo de este valioso taller. Doctor Rodríguez, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este taller. Una felicitación muy especial para Franco, para Sandra, para todo el grupo de logística. Y pues muy rápidamente vamos a comenzar. Les voy a comentar, vamos a hacer 3 presentaciones, cada una de 30 minutos, luego de la cual esperamos que pues podamos hacer una pequeña serie de preguntas. Ángelo, ¿estamos con la presentación? Listo. Entonces voy a comenzar sobre este tema de la calidad y la seguridad en la pandemia. La idea que se nos propuso es que abordáramos algunos de los aprendizajes principales y voy a tratar de presentarles el siguiente contenido, algunos elementos de introducción, unas recomendaciones de organismos internacionales, algunas observaciones sobre calidad y pandemia desde la perspectiva de la acreditación en salud y unas acciones en la pospandemia para finalizar con algunos aprendizajes. Antes de comenzar, pues una muy brevísima reseña de qué es ICONTEC. ICONTEC es el organismo Nacional de Normalización de Colombia. Es una institución creada en 1963, sin ánimo de lucro, una organización de carácter privado que tiene algunas funciones públicas, con cerca de 500 colaboradores en planta, cerca de 550 por prestación de servicio, más de 2.000 empresas afiliadas y una serie de servicios que incluyen la normalización, la educación, la evaluación de la conformidad, el desarrollo de proyectos especiales en algunos países y unos laboratorios de metrología, incluyendo metrología biomédica. En el caso de la acreditación en salud, que es parte de lo que vamos a abordar en esta brevísima síntesis, pues desde hace 17 años ICONTEC es el organismo nacional de acreditación en salud de Colombia, con cerca de medio centenar de instituciones acreditadas a la fecha. Tenemos cerca de 6.500 normas técnicas de calidad en esa función de ser el organismo de normalización. Participamos en una serie de comités técnicos a nivel nacional e internacional, entre otras 168 comités de la ISO y 11 comités internacionales de IEC. A la fecha hay cerca de 12.000 certificaciones vigentes expedidas por ICONTEC a un número bastante importante de organizaciones, y en el año 2018 teníamos cerca del 48% del mercado. ICONTEC tiene oficinas en varios lugares del continente y representaciones comerciales. En cuanto al posicionamiento, nosotros nos interesan estas 3 palabras: calidad, competitividad y confianza, que forman parte del core del trabajo y de nuestra propuesta de valor, que es la calidad vista en una perspectiva integral, como una fórmula en la que se mira la calidad como satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, satisfacción de las expectativas y necesidades de las partes interesadas, entender la calidad como eje de la cultura de la organización y una forma integral de hacer negocios. En cuanto a la presentación, pues quisiera plantearles rápidamente algunos de los problemas principales que en el entendido de la situación que se nos presentó con la pandemia. Eh, Básicamente, y me parece muy relevante señalar, entender que esta es una patología multisistémica. Esto me parece muy importante relevarlo, porque no se trata simplemente de una infección respiratoria aguda, sino que ataca diferentes órganos, lo cual significa unos retos de atención diferente.
unos problemas relacionados con la evidencia clínica sobre cómo debería hacerse la atención, alta mortalidad de casos complicados, eh, cerca del 50% de algunas series, fuertes requerimientos en bioseguridad que desde luego son costosos, altos requerimientos de recursos de atención, en particular casi que se dobla el promedio de estancia en la unidad de cuidado intensivo en comparación con otras patologías, medicamentos necesarios bastante costosos y en algunos casos con dificultades para conseguirlos, requiere una organización diferente de la atención, por ejemplo, las rutas de atención, los turnos, la rotación del personal hubo de ser acomodada a diferentes horarios para poder aprovechar la disponibilidad de insumos y dispositivos que desde luego presentó limitaciones bastante fuertes en algunos momentos de lo que llevamos de pandemia, con problemas de precio y especulación. Los requerimientos de personal calificado, que son uno de los elementos claves en materia de calidad, pues han ocasionado problemas porque al requerirse mayor cantidad de personal del disponible, pues entramos en algunas controversias sobre los temas de credenciales y prerrogativas y pues desde luego un riesgo mayor de insuficiencia de personal clave, incluso por problemas relacionados con incapacidad, aislamiento o la muerte de trabajadores de la salud. Y también el surgimiento de dilemas éticos frente a la asignación justa de recursos limitados y desde luego la necesidad de un trabajo articulado en equipo para decisiones colegiadas. En cuanto a las recomendaciones de organismos internacionales, quisiera citar dos de la mayor relevancia, la OMS e ISCUA para nosotros, y pues resaltar un poco la necesidad de eh, tener en cuenta esto como planteamiento general del trabajo que debería hacerse. Entonces, aquí están la garantía de los elementos de protección al personal de salud, garantizar el personal de suplencia, promover acciones para evitar el síndrome del quemado, todo el tema de seguridad de las instalaciones y de la atención misma, el uso apropiado de la tecnología y no improvisar en el uso de tecnología, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la primera fase del manejo de la pandemia, tratar de basar la atención en evidencia, lo cual pues desde luego era bastante complejo, aún lo es, en la medida que no tenemos evidencia clara disponible y una comunicación efectiva familia y comunidad. ISCUA, por su parte, plantea un fortalecimiento del sistema de atención. A mí me parece muy llamativo el abordaje de ISCUA para señalar la importancia de no perder el foco de calidad. Entonces, cuando uno ve las recomendaciones generales hechas por ISCUA, que como ustedes saben es la Sociedad Internacional para Calidad en el Cuidado de la Salud, nuestro referente, el organismo con el cual estamos certificados internacionalmente desde el año 2009, pues básicamente se refiere a elementos que están consagrados en su mayoría en los estándares de acreditación, no solo del sistema nuestro, sino de la mayoría de los sistemas de alta calidad en el mundo. Entonces, un abordaje fuerte relacionado con las necesidades de apoyo psicológico de los equipos, poder establecer esos espacios para la manifestación de temores y de preocupaciones del personal, prevenir y mitigar en lo posible la fatiga, el síndrome del quemado, uno de los temas más complejos que se va a abordar no solo durante la pandemia, sino en la pospandemia, dado lo que le ha pasado al personal de salud que está en la primera línea y que se ha enfrentado a unas tasas de mortalidad elevadas, a unas complicaciones que no había visto antes, etc. En una segunda línea, todo el tema de difundir y mantener disponible a los equipos información actualizada y resumida de guías y protocolos, un tema de la mayor relevancia, explicando que los cambios en los protocolos y en las guías pueden ser la normalidad. A diferencia de lo que ocurre en la atención normal, en que las guías no se mueven con tanta velocidad, aquí ha sido necesario ajustarse a ese cambio y entonces se requiere un marco de comunicación expedita
que facilite, que le ayude a los trabajadores de la salud a entender su rol de acuerdo con esas guías. Y para eso, ISCUA propone reuniones breves de resúmenes de nuevas guías y protocolos, desarrollar tips e infografía que facilite el uso y le complique lo menos posible la vida a los trabajadores de la salud en un momento de alta tensión. Y verificar en forma permanente la suficiencia de los medicamentos, los dispositivos y los requerimientos. Fortalecer los equipos de infección asociada a la atención en salud, en particular los comités de infecciones, organizar reuniones breves de prácticas clínicas relevantes, enfatizando mucho en aquellos temas de aislamiento, elementos de protección personal y de lavado de manos, mantener retroalimentación permanente a los equipos, fortalecer el análisis y la evaluación del riesgo asistencial. Y aquí hay un paquete grande que creo que, dado que no hemos pasado la pandemia, puede ser de mucha utilidad práctica para este taller, y es identificar la vulnerabilidad y los riesgos de las nuevas unidades de atención. Pasó inicialmente que se procuró desarrollar nuevas unidades, pero a nuevas unidades habría que mirar con mucho cuidado la tecnología, el personal y los servicios asociados, y no simplemente ampliar unidades por ampliarlas sin el lleno de los requisitos, señalando la situación de emergencia. Y a la vez evaluar e identificar los riesgos en las unidades existentes, porque pudieron haber aparecido nuevos riesgos, como en efecto ocurrió. Evaluar los riesgos relacionados con los cierres temporales de servicios, que en el caso de Colombia, por ejemplo, dieron lugar a un represamiento de morbilidad por abordar y probablemente a complejidad y mayor número de complicaciones de casos que también deben ser objeto de estudio. Reforzar la vigilancia de eventos adversos y analizar nuevos eventos asociados a la atención por COVID-19, que también tiene un marco específico de eventos adversos que pues obviamente no vamos a abordar en una presentación tan genérica como esta, pero que vale la pena tener en cuenta. Y puse un ejemplo allí, que es prevenir las úlceras por presión en pacientes, un tema que ha dado bastante dificultad, dado que los pacientes tienen que estar bastante tiempo en una posición, incluso en posición de prono, con aparición de nuevo tipo de úlceras y de úlceras por presión, en este caso por elementos de protección personal en el personal de salud, un tema que pues no vemos con tanta frecuencia, pero que sí hemos visto mucho durante la pandemia. Entonces, ¿cómo se ve? Hasta que estas recomendaciones generales de calidad tocan mucho el trabajo que normalmente se exige en los modelos de calidad de atención en salud, y no distan por ser pandemia de lo que normalmente se hace. Optimizar políticas de visita, información, esto en el caso de cómo atender la familia, el paciente, y cómo abordar en lo posible medidas de protección a las visitas a pacientes graves con limitación del esfuerzo terapéutico, un tema que ha sido bastante complejo en el caso de Colombia por el cierre completo de esas visitas. Entonces el fallecimiento de personas que mueren lejos de su ser querido y que no lo ven. Entonces se desarrollaron mecanismos como contribuir con dispositivos electrónicos para videollamadas, etcétera. Velar por la entrega oportuna de información a familiares sobre decesos, un tema que en el pico de la pandemia pues generó una afectación muy grande y una visión muy negativa de los servicios de salud, que debe ser revisada siempre, e implementar mecanismos de coordinación con los servicios funerarios, que fue otra tarea bastante compleja. EISCUA también recomienda todo el tema de la notificación de incidentes y eventos adversos, de tal manera que no se baje la guardia en eso, sobre pretexto de la emergencia, y apoyar la solución conjunta de problemas específicos y de iniciativas creativas, por ejemplo, frente a la escasez de elementos de protección personal, cómo redistribuir turnos, cómo manejar las formas de vinculación transitoria de personal adicional, etcétera, y promover una cultura de seguridad, resiliencia y aprendizaje basada
en todos los procesos de inducción y reinducción, de cultura de reporte, de rondas cortas de seguridad, de apoyo continuo al personal, de observación de posibles soluciones alternativas, temas que son de uso común en los estándares, como ya dije, de acreditación y de niveles de calidad superior. Y finalmente todo el tema de indicadores y sus tendencias que no se puede perder de vista y que en este caso tenía unos requerimientos muy específicos relacionados con el número de casos, el número de fallecidos, el número de hospitalizados, etcétera. Bueno, en tercer lugar, quisiera hacer algunas observaciones sobre calidad y pandemia desde la perspectiva de la acreditación en salud. Se entenderá que teniendo un número muy alto de estándares y de exigencias y de requisitos, pues esto ha de ser supremamente breve, pero vale la pena hacer un brevísimo repaso, especialmente sobre esta diapositiva en la que nosotros, en el caso de Colombia, contemplamos los elementos fundamentales de un modelo de evaluación de la calidad, incluyendo los ejes de seguridad, humanización, gestión de la tecnología, gestión del riesgo, atención centrada en el usuario y su familia y demás temas que pues se han abordado a lo largo de las diferentes presentaciones de este foro y que yo simplemente repararía en un hecho no cambian con la pandemia. Es decir, seguridad de atención a los pacientes hay que hacer con o sin pandemia, la humanización de la atención es un esfuerzo continuo, etcétera, de tal manera que este marco de referencia de la calidad se ha reforzado mucho durante la pandemia y ha demostrado que las instituciones que trabajan previamente en modelos de gestión de calidad, pues obtienen ventajas competitivas y pudieron salir un poco mejor a flote durante esta situación tan crítica. En el caso del modelo de Colombia, pues tenemos una serie de requisitos previos de entrada al sistema en los que quisiera enfatizar solamente en dos. La relación de guías de manejo clínico, que es una exigencia previa del sistema, repito, y las vigilancias tecnológicas, farmacovigilancia, tecnovigilancia, biovigilancia, hemovigilancia, reactivovigilancia, exigencias que vale la pena reforzar durante la pandemia. Es decir, la atención de una emergencia no puede significar en manera alguna un descuido de los temas de las vigilancias tecnológicas que en el caso de Colombia pues son requisito obligatorio. Así pues la calidad no es un asunto en paralelo que opera por un lado y la atención de los pacientes y los afectados por otro, sino que es un marco de referencia, una columna vertebral de la atención que no se puede perder de vista en ningún momento. La mayoría de los problemas de calidad que han surgido en la pandemia están abordados en los estándares de habilitación y acreditación. Los estándares de calidad orientan acciones del personal de la salud sobre la base de hábitos que no se deben alterar en razón de la emergencia, sino que se deben ratificar y fortalecer, lo cual exige un marco de disciplina y de trabajo continuo que las instituciones acreditadas, pues digamos, tienen la obligación de mantener. Y la orientación de los ejes de acreditación es aplicable a la pandemia, como ya señalé. Aquí hay algunos ejemplos que voy a pasar muy rápido en el sentido de señalar que en cada uno de esos ejes pues tenemos una cantidad de estándares, eso es lo mismo en cualquier sistema de acreditación de talla mundial para mirar cada uno de estos temas con un marco de referencia evaluativo. Entonces, todo el abordaje de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, la utilización de medicamentos, a mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, a reportar la seguridad en el caso de las unidades de cuidado intensivo. Nosotros en el caso de Colombia tenemos unos paquetes instruccionales en seguridad de paciente que están allí dentro de la presentación, entre paréntesis, con el paquete instruccional número 19, que aborda específicamente los problemas de seguridad en las unidades de cuidado intensivo y que me parece que, entre otras, es bastante consultado a nivel latinoamericano, puede ser un referente interesante para quien quiera profundizar en los abordajes específicos, dada la ocupación de cuidado intensivo durante la pandemia. Igual los temas de correcta identificación, se nos han dado casos de problemas de identificación de paciente, bien en el ingreso en unidades de urgencias, bien en la salida, que deberían ser abordados con todo cuidado. Igual en el caso de humanización,
pues la adecuada comunicación, prevenir el cansancio del personal de salud con una serie de criterios que hay dentro de los estándares que pueden ser bastante interesantes en términos de análisis. Todo el tema de la gestión del riesgo, reducir el riesgo de caídas, reducir el riesgo de atención del paciente cardiovascular, bastante complicado en el caso de los pacientes COVID, reducir el riesgo de atención al paciente crítico, la detección oportuna de riesgos y comorbilidades. Igualmente, en el caso de la gestión tecnológica, hay un enfoque preciso, tal vez, tal vez de mucho relieve para el tema que estamos tocando, evaluar con mucho cuidado los cumplimientos de requisitos de incorporación de tecnología que están bastante desglosados en los estándares de la acreditación y que serían muy útiles a efectos de no cometer errores, como mostrará enseguida el doctor Yesid Ramírez, y pegarnos de las normas técnicas y no de la comercialización y venta que puedan hacer las casas, sino ser fieles a la balanza de una gestión de tecnología apropiada en beneficio y en favor de la vida de los pacientes. Igual en el caso de la transformación de la cultura y de la atención centrada en el paciente y su familia, la responsabilidad social y el mejoramiento continuo. Quiero señalar con esto que en cada caso los estándares de calidad le permiten a las organizaciones avanzar por un camino preciso con un cumplimiento de requisitos que son viables y sostenibles y en esta forma responder en la forma más apropiada a una situación como la que estamos viviendo. Eh, una sola diapositiva sobre observaciones de la pandemia, pues yo creo que después de que pase la pandemia vamos a tener que hacer un ejercicio muy fuerte de reorganización de los servicios y de definición de los servicios disponibles en caso que tuviéramos nuevos brotes, evaluar la eficiencia de las medidas de contingencia que hemos empleado hasta ahora. Allí nos ha preocupado especialmente el tema de la telemedicina y de su incorporación definitiva. Creo que las presentaciones que antecedieron a esta fueron bastante relevantes en términos de mostrar posibilidades y también limitaciones, organizar e implementar nuevas formas de trabajo y reuniones de equipo, de grupo, que va a ser una nueva forma de trabajo hacia futuro, desatrasar las atenciones que se han aplazado. En el caso de Colombia tenemos un represamiento bastante notable de servicios que tomará un tiempo traer a presente y desde luego no perder de vista la agenda sectorial, entre otras las problemáticas que enfrentamos con la reorganización de redes de servicio, las acciones integrales de promoción, prevención, generación, cultura de calidad y pues unos cambios de paradigma de la atención que yo creo que este foro ha sido bastante relevante en mostrar, digamos, teniendo en cuenta los cambios que ocurrirán hacia futuro en los modelos de prestación. Y finalmente unos aprendizajes que digamos he categorizado aquí, lo había hecho para otra presentación al interior de Colombia, digamos en diferentes niveles. Entonces, en primer lugar, para países, pues creo que tenemos una obligación de responder con mayor rapidez a las crisis y la emergencia del COVID-19 nos ha enseñado que ser lentos en responder a las crisis tiene unas implicaciones demasiado graves, incluso en términos de mortalidad. Desarrollar mecanismos financieros flexibles para el apoyo oportuno. En el caso de Colombia se ha discutido mucho la velocidad del apoyo económico necesario para reorganizar servicios y la definición de fondos adicionales para mitigar el impacto del daño, adaptar las operaciones existentes y reaccionar rápidamente a nueva información. Todo el tema de cooperación internacional y de la creación de coaliciones entre países que creo que no está funcionando muy bien en el mundo actualmente, cómo controlar la propagación, el seguimiento en tiempo real a las comunicaciones y programas de información al público para que no haya tanta noticia falsa y tanta tergiversación de la realidad, movilizar comunidad, el equilibrio entre las inversiones en tecnología y el talento humano disponible. No se puede comprar tecnología si no tenemos quien use esos recursos, expandir el conocimiento y las capacidades de diagnóstico y de tratamiento, un tema que nos dolió muchísimo en el caso de Colombia porque no teníamos preparada la capacidad instalada necesaria para la velocidad y el ritmo de requerimiento de pruebas
implementar una respuesta sostenible a largo plazo, desarrollar una logística eficiente, un tema que a veces se pone a conversar la centralización con la descentralización y fortalecer los sistemas de salud en lo que resulten débiles para nuevos episodios que seguramente vendrán hacia futuro. En el caso de los sistemas de salud, pues un aprendizaje es que hay que comprender la incertidumbre, que tenemos limitaciones para predecir los picos epidemiológicos y habría que ver cómo fortalecemos la capacidad de respuesta y el entendimiento epidemiológico del problema. En el caso nuestro nos aventuramos a anticipar el pico, probablemente medimos mal el efecto, etcétera, pero pues estábamos jugando en una cancha que desconocíamos y esos son temas de aprendizaje muy importante para el sistema de salud, evaluar y mejorar la capacidad instalada. Nosotros hemos hecho algunas consideraciones sobre el requerimiento de mantener oferta y de subsidiar oferta. En el caso de los modelos en los que se impone el pago por los servicios ofrecidos, pues si no se dispone de una oferta institucional grande, bien sea pública, privada o mixta, pues entraremos en situación de carencia y eso debe ser previsto por el sistema de salud. Evidentemente deben fortalecerse todos los marcos de telesalud y utilizar todas las plataformas tecnológicas con mayor fluidez. Creo que la pandemia, como dijo un expositor anterior, nos hizo aprender en 6 semanas lo que tardaríamos 6 años en aprender y esas enseñanzas deben llegar para quedarse, evaluar la suficiencia del talento humano y su distribución. Nosotros tenemos una centralización excesiva del talento humano en un país geográficamente muy diverso y la periferia pues paga esa diferencia y reconocer mucho las diferencias entre territorios. El ministro de Salud de Colombia ha insistido mucho en que la situación se ha presentado con picos diferentes según el territorio. Eh, y también evaluar la calidad de insumos, pruebas, dispositivos médicos, no perder de vista las medidas de aislamiento inteligente, desarrollar mecanismos efectivos de comunicación comunitaria, involucrar a la comunidad y evaluar con efectividad las acciones y corregir el rumbo si ello se requiere, tema que a veces pues contradice nuestros egos. En materia de capacidad diagnóstica ya señalé algunos de los problemas principales. En el caso de los prestadores, pues también creo que hay que un aprendizaje grande que nosotros hemos insistido mucho en la acreditación es toda la preparación de las zonas de expansión y de cómo debe adaptarse una institución rápidamente durante una emergencia. Las instituciones acreditadas mostraron cierta solvencia en eso, pero no ocurrió lo mismo con otras instituciones pues, que no han trabajado tan de lleno ese tema. Evaluar las posibilidades reales de crecimiento y como ya dije, no crecer por crecer, definir muy bien las rutas de atención. La pandemia ha demostrado que si no nos ceñimos al uso de guías de manejo clínico vamos a cometer más errores que a beneficiar pacientes, evaluar la calidad de la atención todo el tiempo, adaptar rutas de atención, hacer vigilancia activa de casos, evaluar el uso apropiado de las medidas de protección del personal y el cuidado de los cuidadores y aprovechar la velocidad del cambio tecnológico para transformarse. En el caso de los trabajadores de la salud, pues yo creo que hay aprendizajes grandotes, entender como hemos propuesto en la acreditación en salud, que hoy la atención es multidisciplinaria, insistir en la importancia de los elementos de protección personal sin heroísmos. Hemos insistido mucho desde la perspectiva ética en ese punto para no llamarnos a falsos engaños. No hay urgencia durante la emergencia y el equipo de salud debe protegerse antes de eh, abordar a los pacientes riesgo de fallecer y de generar incapacidad que no beneficia al propio sistema. Necesidades de apoyo y soporte emocional evidentes para el trabajador de la salud, incluso en la pospandemia van a ser un tema de salud pública, de salud mental a reconocer, reconocer la importancia de la evidencia científica para hablar. En el caso de Colombia, pues hubo mucha especulación en el medio sobre el tratamiento y ceñirse al uso de guías y protocolos. Y para todos nosotros, y como cierre de esta presentación, para todos los seres humanos, creo, reconocer la fragilidad de la especie,
reconocer y aceptar la verdad de los hechos y la incertidumbre que estas situaciones conllevan, fortalecer la ética del cuidado propio y del cuidado de los demás, entender estas pérdidas de libertades y el aplazamiento de planes y sueños personales como una oportunidad para reflexionar sobre la vida interior. Toda la sociedad debería reflexionar sobre la vocación y el valor de los trabajadores de la salud como parte esencial de la vida de la sociedad. Y por último, pues las crisis pueden ayudar a transformar la cultura y ayudarnos en un proceso de cambio de largo plazo. Para cerrar, la página www.acreditacionensalud.org, en la que tenemos todos los elementos del sistema de acreditación en salud de Colombia para su consulta, y mi correo institucional por si alguno lo requiere. En estos 30 minutos exactos, entonces, he hecho el planteamiento general del abordaje de calidad durante la pandemia. Espero que haya sido de utilidad. Veremos si al final surgen algunas preguntas sobre la presentación, y de inmediato le voy a dar el paso al doctor Yesid Ramírez, que va a mostrarles otra parte del abordaje que hacemos desde ICONTEC en los temas de educación y normalización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Edgar. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Pues con este preámbulo tan amplio, creo que nos resta hacer un zoom a algunos temas relacionados con seguridad del paciente y pandemia. Pero antes quiero compartirles algunas experiencias que nos han llevado en pandemia a reinventarnos, como está de moda el término. Y les voy a compartir algunas de las estrategias que ICONTEC ha puesto al servicio de todas las organizaciones. ICONTEC es una empresa que está hecha para las empresas, para los empresarios, para el país, y pues pone al servicio de todas las personas, empresas grandes, medianas y pequeñas, todo el apoyo en cuanto a normas técnicas y certificación, lo decía el doctor Carlos Edgar, temas de acreditación en salud y temas de educación en salud. Entonces, vamos, siguiente, por favor. Desde la parte de normalización, nosotros como organismo normalizador en Colombia tenemos 11 comités nacionales de normalización a través de los cuales abordamos diferentes temas en salud, y en este momento han sido claves para sacar algunos elementos de calidad en todo lo que nos ha llevado a requerir la pandemia, temas de dispositivos, temas de laboratorio clínico, temas de atención, temas de seguridad del paciente, gestión de riesgo. Entonces, esa fue una buena herramienta con la cual podemos y pudimos apoyar al país en la época más crítica. En cuanto a participación en comités internacionales, tenemos participación en 12 comités internacionales, comités de la ISO, donde tenemos participación en ellos, en mesas de trabajo, en 7 de ellos, en los otros 5 vamos como observadores, siempre embajadores de Colombia, y trayendo todo lo que son temas de calidad al país. Sigue, por favor. En cuanto a lo que es el apoyo que hace el ICONTEC en todo el Programa Nacional de Normalización, somos partícipes del desarrollo en normas técnicas en cuanto a temas de esterilización, todo el tema desarrollado por dispositivos médicos, lo que mencionaban anteriormente, temas de telesalud y telemedicina, nos ha llevado a traer lineamientos técnicos que nos aporten al crecimiento del país y a la organización de nuestra calidad. Temas en este momento tan importantes como limpieza, desinfección y todo lo que es el tema de buenas prácticas de manufactura, principalmente para dispositivos médicos cuya demanda estuvo disparada, pues, o ha estado disparada en esta pandemia. Siguiente. En cuanto a lo que ya nos compete a la gestión de riesgo y seguridad del paciente, somos como organismo normalizador abanderados en esta política, en estos lineamientos de gestión de riesgo, y es así como ofrecemos al país una norma técnica de calidad, la norma técnica que les estoy compartiendo allí, sigue por favor, donde tenemos herramientas de gestión de riesgo para seguridad de pacientes apoyado en la norma ISO 31000, adaptado al sector salud, donde son unas condiciones bastante particulares de adaptabilidad,
tenemos condiciones de un sistema muy dinámico, una morbilidad que está cambiando, situaciones tan críticas como la pandemia que nadie la tenía considerada, un aspecto muy difícil de manejar en seguridad del paciente, que es el factor humano como causa de eventos e incidentes. Y todo lo que comentaba el doctor Carlos Edgar con temas de mejora continua, donde no solamente se trata de identificar los riesgos, sino generar toda una cultura de intervención y gestión del riesgo. ¿Sigue? En cuanto a la participación que tuvimos en temas de seguridad del paciente que han sido tan críticos en pandemia, todo lo que es elementos de protección personal, no solamente desde el diseño, la manufactura, sino temas relacionados con la buena calidad de dispositivos que van y vienen por todo lado en el mundo en este momento, comercialización y todo el tema de globalización nos lleva a afinar nuestras normas técnicas para tener elementos de alta seguridad. ¿Sigue? Y todo este material que les estoy compartiendo ha sido dispuesto de manera gratuita para las personas que lo quieren consultar en nuestra página www.icontec.org. Y ese ha sido un aporte que le hemos ofrecido a país, no solamente para ofrecer condiciones seguras, sino de reactivación económica. ¿Sigue? En cuanto a elementos de protección personal, normas técnicas, guías que hemos hecho, adaptación, algunas normas internacionales, sigue. Elementos de protección personal en la misma confección de los tapabocas o las mascarillas, que fue un tema que también se dispara como parte de la economía y como parte de las estrategias de protección. Entonces, fue preciso establecer unos criterios de calidad que nos llevaran a darle a las personas, a las organizaciones, a la misma industria, unos lineamientos técnicos que pudieran de alguna manera ser un ente rector que fueran apoyo para el gobierno. ¿Sigue? En cuanto a dispositivos, equipos y pues también temas relacionados con elementos de protección y material desechable, con las mismas lineamientos apoyados en normas internacionales y adaptados a nuestras necesidades de país, normas técnicas 5223 y 5623 y 5624. Sigue. En cuanto a elementos de protección, entonces fue preciso, vimos un despliegue masivo de elementos de protección, no solamente en el sector salud, en todos los sectores y en todos los ámbitos, que llevaron a la necesidad, a los requerimientos de elementos de protección que llegan al país, que se comercializan en el país. Entonces fue preciso generar todos estos lineamientos. Sigue, por favor. Igual nos sucede con elementos de limpieza, desinfección. Hay una gran avalancha de productos, hay una gran avalancha de servicios que requieren normas técnicas para tratar de poner en cintura y estar sujetos a unas normas técnicas y a unas buenas prácticas. ¿Sigue? Con normas técnicas también hemos tenido el beneficio desde las normas ISO de hacer relevante el tema de calidad en laboratorios clínicos, tema de toma de muestras, todo lo relacionado con acreditación de laboratorios clínicos y gestión de biorriesgo. Siguiente, por favor. Igual nos sucede con temas de tecnología biomédica. Ya tuvimos el tema de dispositivos, era preciso sacar temas de tecnología biomédica y máximo cuando Colombia aparece como un pionero en la fabricación de ventiladores, entonces fue preciso entrar a tener algunos lineamientos para apoyar a la industria, a la comercialización y la utilización de elementos de alta precisión. Sigue. En cuanto a dispositivos médicos, también nos hemos preocupado por todo el tema de gestión del riesgo en los dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico, y esto los traemos a colación justamente por el gran uso que se le está dando y la gran avalancha y toda la necesidad que tienen las organizaciones, que necesitamos normas técnicas para podernos ajustar a nuestros comités de calidad y al requerimiento real que tenemos en las instituciones. Seguimos. Todo este arsenal de normas técnicas han sido puestas
al servicio de todas las organizaciones. Y es así como tenemos a través de nuestro portal el acceso a normas técnicas de manera directa, donde todas las personas pueden acceder y hacer la consulta. Sigue, por favor. Ahora vamos a mirar en temas de educación y vamos a hacer un zoom a lo que comentaba el doctor Carlos Edgar. ¿Qué nos ha traído la pandemia, que ya lo han dicho diferentes conferencistas en este importante evento? Nos ha traído cambio, nos ha traído transformación, nos ha traído aprendizaje y nos ha dejado retos. Sigamos. En cuanto a temas de seguridad de pacientes, sigue por favor. Tenemos unas situaciones que ya se han mencionado durante el desarrollo de las diferentes temáticas. Nosotros quise traerlo aquí desde el punto de vista de estructura, proceso y resultado. ¿Qué nos ha dejado? ¿A qué nos ha enfrentado la pandemia? Desde el punto de vista de estructura, ya lo hemos dicho, hemos tenido temas deficitarios en talento humano, en infraestructura, en tecnología. No estábamos preparados, no teníamos esta situación prevista, y esto nos ha llevado a tener problemas en el manejo de emergencias y desastres, que creo que eso es uno de los aprendizajes que tenemos que incorporar a nuestros temas de calidad. Y a nivel mundial, no solamente a nivel de Colombia ni a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, incluso hemos visto de dificultades con el abastecimiento de algunas moléculas. En temas de procesos, mire que ahí podemos hacer un zoom mucho más cerca de nuestras instituciones, aspectos que dependen mucho de nosotros, de nuestro mejoramiento continuo. Y ahí tenemos temas tan importantes como el lavado de manos. Lo que no hemos logrado en muchos años, nos ha tocado aprenderlo en muy poco tiempo, pero esto nos tiene que dejar un aprendizaje que ojalá en las empresas lleve a eso que se llama toda la cultura del aprendizaje organizacional. Técnicas de aislamiento, tuvimos que aprender de la pandemia, pero muy seguramente tenemos que afinar y dejar el aprendizaje no solamente para las personas, sino para las instituciones. En cuanto a elementos de protección personal, ahorita hablaba de la fabricación y la comercialización, pero en este momento estoy hablando de los prestadores, donde necesitamos nosotros afinar técnicas del buen uso, el buen uso, el retiro, la adecuada disposición final de esos elementos. Otros temas de algunas habilidades blandas del personal, todo el tema de comunicación asertiva, trabajo en equipo, nos ha llevado a que reflexionemos frente a la necesidad que tenemos de mejorar en estos temas. Y uno muy importante que quise acá resaltar es el tema de humanización. El doctor Carlos Edgar ya lo mencionaba. Nuestros usuarios chocaron contra una organización que está tomando las medidas, pero de alguna manera nos hemos alejado del paciente porque la misma pandemia nos ha puesto barreras. Pero esto nos lleva a que tengamos una forma agradable, amena y humanizada de prestar los servicios, no solamente con nuestros pacientes y con sus familias, sino con nuestros colaboradores. Y ahí aparece un tema importante, que es todo el manejo de la comunicación dentro del equipo de salud y el equipo de salud con los pacientes. Y en cuanto a resultados, ya tenemos resultados que nos llevan a hacer reflexiones importantes en nuestros países. La muerte de los pacientes, si bien es cierto, la pandemia ha sido una enfermedad que en principio fue respiratoria y hoy día es una enfermedad que afecta a diferentes órganos de la economía, y de esa manera nosotros nos podemos ver con una situación de muchos decesos. Sin embargo, nos toca revisar también el tema de los accidentes de trabajo, el gran riesgo que corren nuestros colaboradores al tener tanta vulnerabilidad en el manejo de las condiciones de seguridad para los propios colaboradores. Y aparece un tema importante que no lo teníamos en la mira, sino lo habíamos visto con mucha timidez, que es el tema de salud mental. Salud mental para todas las personas y en especial para estos colaboradores de línea de frente que están sometidos a una presión muy alta y a unas condiciones que en principio eran laborales, de pronto condiciones financieras, de pronto condiciones de infraestructura, de pronto enfrentados a unos turnos y a una fatiga laboral, y hoy día es muy evidente durante la pandemia toda la crisis que lo puede llevar al síndrome del quemado. Entonces, ahí aparece otro concepto importantísimo en seguridad del paciente que se los dejo recomendado, que se llama segunda víctima, para que lo tengamos en cuenta y en nuestros programas en los diferentes países sea relevante dentro del programa de seguridad del paciente generar una estrategia de intervención de segunda víctima y de terceras víctimas, que son nuestras instituciones de salud, cuyo buen nombre y la reputación se está viendo en manos a veces de comentarios malintencionados de algunas redes sociales que vulneran esa situación tan lábil que tienen las personas y los expone
a comentarios que de pronto los pueden confundir. Sigamos. Con esta situación que nos ha dejado la pandemia, hay herramientas con las cuales podemos trabajar. Y aquí traigo a colación una de ellas, estrategia del queso suizo, que ya el doctor Rison nos dijo, vea, los eventos adversos son causados por varios factores. Y esos factores bien analizados nos llevan a la causa fundamental, que es donde puede partir todo el mejoramiento de la calidad que va a tener la seguridad de la atención en nuestras instituciones de salud. Y ahí vuelve a ser relevante todos los temas que ya hemos mencionado, el tema del aislamiento, el tema del manejo racional de antibióticos, toda esta cultura relacionada con la adherencia a las guías y los protocolos. Y dos temas muy importantes que no debemos dejar de un lado, que es involucrar al paciente y al cuidador, a su familia en todo el proceso de salud de enfermedad y todo el tema de comprometer a cada uno de los integrantes del equipo de salud. ¿Sigue? Aquí aparece una herramienta y esta herramienta nosotros la abordamos a través de nuestra formación de los profesionales, donde les brindamos a ellos una formación y les decimos, mire, si hay algo crítico en los eventos adversos, no es solamente la tecnología, no es solamente los sistemas informáticos, no es solamente la infraestructura, somos nosotros las personas y aparece este modelo Shell. Este modelo Shell no es nada nuevo, modelo creado en el año 72, evaluado y revaluado en el año 75 y hoy día es vigente. Relacionamiento del personal de salud con sus propios colegas, relacionamiento del personal de salud con los pacientes y los familiares, relacionamiento de todo el personal de salud con la tecnología, la infraestructura, toda la información. Entonces, de esa manera es importante ver la seguridad del paciente como algo multifactorial y como algo multifactorial recobra especial interés todas estas metodologías de análisis causal. Sigue, por favor. Aquí algunos retos que nos ha dado todo este aprendizaje. Miren ustedes, ¿qué tenemos que hacer a futuro? ¿Qué tareas nos quedan en la pospandemia? Tenemos que trabajar temas, tenemos que trabajar de la mano con nuestros profesionales, que son los que en este momento han ganado todo el aprendizaje. Si bien es cierto, hemos puesto hasta la vida de los compañeros y de los colegas en juego, pero eso debe ser un aprendizaje. Hemos aprendido que tenemos que trabajar de la mano con los pacientes. Capacitados los profesionales, vamos a capacitar los pacientes. Vamos a propender por la cultura de seguridad y tenemos que definitivamente adherirnos y trabajar en protocolos y guías que unifiquen nuestra labor. Necesitamos tener en cada una de nuestras organizaciones conformado un programa de gestión de riesgo y debe existir una política de detección y gestión de los riesgos que tenemos en la prestación de los servicios de salud. Todo este tema de eventos adversos tiene que ir de la mano con algo que en Colombia son las vigilancias. Vigilancia de la tecnología, vigilancia de los reactivos, vigilancia de los medicamentos, de la sangre y de los tejidos, que nos permiten monitorear los diferentes modalidades de eventos adversos que se pueden dar. Además, necesitamos que todo el personal de salud genere una vigilancia activa en cada una de las actividades y con todo ello, haciendo un buen análisis, podamos tener unos buenos resultados que nos lleven a unos planes de acción muy efectivos. Si nosotros logramos monitorear, retroalimentar al equipo de salud, de seguro vamos a propender por una cultura de la mejora y la seguridad en la atención. Con ello aparecen otras figuras, comités de indemnización. ¿Qué vamos a hacer con las víctimas? ¿Qué vamos a hacer con la primera víctima? No podemos dejar desamparado al profesional de salud, que es la segunda víctima. Y también nos toca pensar en otros temas que son muy importantes, como es el intervencionismo excesivo y el sobretratamiento incluso de los mismos eventos adversos. Sigue, por favor. Ya con estas herramientas, miren ustedes que tenemos a la mano. Desde el ICONTEC, ya el doctor Carlos Edgar estaba hablando de la acreditación como una alternativa que nos permite mejorar cultura. Sigue. Desde lo que significa la formación en humanización, donde debemos formar líderes en humanización que se encarguen de ayudarnos a afrontar y trabajar de la mano con los pacientes en toda esta armonización y trabajo conjunto. Sigue.
Desde acreditación, todo un proceso formativo donde trabajamos de la mano con las instituciones. La siguiente, por favor. Y desde seguridad del paciente. En seguridad del paciente, nosotros en Icontec éramos muy dados a la capacitación que hacíamos presencial y los ha dejado la pandemia la necesidad de capacitar online. Y así hemos llegado a diferentes zonas del país que no habíamos llegado y hemos hecho alianzas estratégicas con diferentes países y hemos llegado a otros colegas que no habíamos tenido la oportunidad de llegar. Entonces creemos que es un beneficio que debemos aprovechar en pro de la capacitación y el entrenamiento de todo nuestro personal. Sigue. ¿Qué otros aspectos consideramos importantes? Y es allí donde queremos apostarle a todo el desarrollo de la capacitación, del entrenamiento y del fortalecimiento de las habilidades y competencias del profesional. Necesitamos fortalecer la capacidad de nuestros auditores, necesitamos fortalecer la formación de líderes en seguridad del paciente. Tenemos la necesidad de desarrollar temas de gestión de calidad en dispositivos médicos, entonces allí tenemos normas ISO y alrededor de ellas estamos trabajando no solamente con la industria farmacéutica, sino con los prestadores para que nosotros hagamos desde la industria un control del riesgo y desde los prestadores y aún llegando hasta el consumidor final, que es el usuario. Otros aspectos que vemos muy importantes trabajar es el tema de gestión de riesgo. Invitación formal para que en cada una de sus instituciones se fortalezcan en programas de gestión de riesgo. En verdad que si no se trabaja el riesgo es muy difícil impactar los eventos, lesiones o daños de los pacientes. Necesitamos ser mucho más preventivos y mucho menos reactivos. También el tema de las infecciones, y creo que la pandemia, creo que el COVID-19 nos deja ese aprendizaje. Necesitamos trabajar temas de infecciones, comité de infecciones, racionalizar el uso de los medicamentos, y mejorar el trabajo en equipo y adherirnos a las guías. Así es como también se hace importante organizar las instituciones y por eso tenemos de la mano una ISO 9001 que nos ayuda a tener liderazgo, que nos ayuda a hacer gestión de riesgo y nos ayuda a normalizar y a organizar procesos en las organizaciones. Sigue. Otro aspecto en el que desde el Icontec hemos trabajado como Instituto de Normalización y Certificación de Colombia es trabajar desde la parte de normas de bioseguridad hacia otro tipo de sectores. Y hemos trabajado también y le hemos aportado a sectores como la educación, sectores como el sector turístico, que en este momento necesitamos recobrar la confianza y tener todas las medidas de bioseguridad. Y junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha establecido el check-in certificado a través de la cual nosotros como Icontec certificamos que sí se cumplen las normas de bioseguridad y el Ministerio de Industria y Turismo en Colombia les provee la certificación, el reconocimiento de check-in certificado que les permite cumplir las normas, que les permite cumplir protocolos de bioseguridad y a los clientes les ayuda a recobrar la confianza en unas instituciones bioseguras. De la misma manera lo hemos hecho con la Federación Nacional de Comerciantes, donde desde el sector salud y desde el sector normalizador les aportamos elementos para mejorar en ellos en estos momentos de crisis. Sigue, por favor. Esto ha sido el check-in certificado que esperamos que en este momento vayamos extendiéndolo a diferentes industrias del turismo en nuestro país, porque pues no nos podemos negar que en Latinoamérica es una fuente importante de ingresos. Sigue. Y para que lleguemos a los diferentes niveles, tenemos también para pequeños y medianos comerciantes el acceso a unas asesorías, incluso unas asesorías gratuitas que les permitan a ellos retomar aquellos protocolos que el Ministerio de Salud nos ha dado para que ellos los adopten, los adapten y puedan darle cumplimiento a toda la implementación de estos protocolos. Sigue. Pues no sé, ha sido un recorrido muy rápido, pero me parece importante tener en cuenta acá las palabras del doctor Peter Drucker, donde dice que la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Y creo que esto nos debe fortalecer a todos y si de alguna manera nos ha unido a través de este evento,
creo que es un momento muy importante para compartir experiencias y conocimientos, y muchas gracias por la oportunidad. Doctor Yesid, muchísimas gracias por la presentación y por la puntualidad. Le voy a dar el paso inmediatamente al doctor Henry Mauricio Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe, una de las instituciones acreditadas con excelencia en Colombia. Muchas gracias, doctor Henry, por acompañarnos en este taller para mostrar la experiencia de ustedes en este aterrizaje práctico que pretendemos con el taller. Bien puedas, doctor Henry. Creo que ya logré cámara prendida y audio y pantalla compartida. Sí, ¿está en lo ya correcto? está. Carlos Edgar, gracias por invitarme, muy amable, y estar con el ICONTEC siempre de la mano es maravilloso. Como tú lo mencionaste, nosotros somos absolutamente creyentes de los estándares que permiten jalonar las organizaciones hacia niveles superiores de calidad, de aproximadamente 50 años. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe Bogotá es el área más conocida, es un hospital relativamente grande en Bogotá, hacia el norte de la ciudad, con más de 3.000 personas vinculadas, en este momento casi 400 habitaciones dedicadas a la alta complejidad, con todos los servicios especializados y subespecializados, y con especial foco en algunas condiciones clínicas como cáncer, los temas de movilidad, que incluyen todas las condiciones que afectan la movilización de las personas, las líneas materno-infantiles, las líneas de crónicas y una potencia importante en las líneas quirúrgicas. Rápidamente me pidieron que les contara cómo ha sido nuestra experiencia de gestión en la pandemia y por qué la calidad y la historia de calidad de la Fundación ayudó a lograr lo que les voy a contar. Lo primero que quiero contarles es que muy rápidamente la Fundación entendió que la pandemia venía con fuerza. Y entendimos que la mayoría de la gente iba a estar bien, pero que también había una proporción relevante de personas que iban a necesitar cuidado hospitalario, en cuidado intensivo, en aislamiento, en urgencias, en cuidados domiciliarios, etc. También entendimos que el sistema de salud podría ser superado si no se expandía. Y también entendimos que era muy importante educar y volcarse a la población en general para atender las necesidades colectivas. Bajo esa lógica, este fue nuestro imperativo definido el 1 de marzo, y es que debíamos ayudar como entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo propósito es liderar e impactar positivamente la salud de individuos y comunidades. Debíamos ayudar a mitigar el impacto bajo esa lógica de manera eficiente y sirviendo de forma integral. Para arrancar ese proceso, lo primero que hicimos fue sustentarnos con fuerza en lo que somos. Y ahí está nuestro propósito fundamental. En el círculo a mano derecha están las 3 cosas grandes que nosotros hacemos. Cuidamos pacientes y familias, hacemos actividades intensas y grandes en todo el país en salud colectiva. Y lo tercero es que educamos en pregrado, posgrado y subespecializaciones en diferentes áreas de la salud. Y lo más importante, principios y valores, siempre centrados en el respeto por las personas, el país, con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones. Creatividad es una palabra original de los principios con el que se creó la Fundación, y hoy lo podríamos llamar innovación, y con un altísimo compromiso de orgullo de su equipo humano. Eso, traído a valor presente, significa básicamente que estamos centrados en ofrecer un cuidado compasivo, centrado en las personas, entendidas las personas como nuestros equipos de trabajo, nuestra gente, los pacientes, las familias y sus cuidadores.
Bajo esa lógica y con esos principios y valores que nos orientan, armamos un plan de 6 pilares. 6 pilares que arrancaron con cuidar a quienes cuidan, con cuidar a nuestra gente. Para cada uno de esos pilares definimos planes y metas que tienen un detalle inmenso y daría para que tuviéramos una conversación de días, pero voy a tratar de resumirlo rápidamente. En cuidar a quienes cuidan, en cuidar a nuestra gente, lo primero que hicimos fue garantizar la protección física, garantizar que teníamos elementos de protección personal, protocolos y los entrenamientos adecuados para el uso de estos protocolos. Todos sabemos que es muy difícil cumplir con esto en un momento en el cual los elementos de protección personal empezaron a escasear en Colombia y en todos los países de la región. Sin embargo, la logística cuidadosa, haber anticipado el problema y tener sistemas claros de relacionamiento con proveedores y con mecanismos que permitían proyectar las necesidades, fueron fundamentales para este trabajo. Concentramos todas nuestras capacidades de formación y entrenamiento en temas técnicos y críticos. Priorizamos un reclutamiento serio, juicioso, pero rápido. Armamos unos programas de salud mental y lo tengo allí destacado en rojo, que es un tema fundamental que empezamos a trabajar desde febrero finales, donde armamos un plan específico de cuidado individual y colectivo en todas las áreas, especialmente aquellas que estaban como primera línea de atención. Estudiamos la situación individual de cada uno de nuestros colaboradores para estructurar acompañamientos y soportes específicos en casos donde la situación se volviera crítica. Una situación crítica es un enfermero o una enfermera joven que vive con sus abuelos y que está en un área de primera línea y no quería exponer a sus abuelos a un potencial contagio. ¿Qué hacer con ellos? ¿En dónde iban a dormir? ¿Qué iban a hacer con su comunicación con su familia, etcétera? Y nos preocupamos por esos asuntos para garantizar una protección integral. Apoyos materiales y económicos resultaron de esto y garantizar los esquemas básicos de transporte, alimentación, dormitorio, etc. Obviamente el trabajo desde casa para las personas que lo podían hacer y un proceso de comunicación e información diario donde las personas que trabajan en la fundación les disminuíamos la incertidumbre deliberadamente contándoles qué estábamos haciendo, cómo íbamos y cuáles eran nuestras metas. Estas fueron las primeras áreas de aislamiento. La primera semana de marzo nosotros ya teníamos 9 habitaciones de hospitalización de pacientes aislados. En la foto de arriba a la derecha está el jefe de enfermería Johan y la señora que tiene los dedos arriba es la señora Gracielita que hace aseo en estas habitaciones. Esas primeras 9 habitaciones se ocuparon rápidamente en marzo y aprendimos claramente cómo teníamos que hacer ajustes en nuestros protocolos, en nuestra comunicación y nuestro entrenamiento. Una de las cosas más elementales es que esos vestidos desechables actúan como un sauna y necesitábamos innovar para crear vestidos que pudieran proteger a nuestra gente, pero que no fueran una tortura en su colocación y sobre todo en su retiro. Las personas de salud se contagian cuando se retiran estos elementos. Y llegamos a estas soluciones en alianza con empresarios que producen ropa en Colombia. Y con ellos hicimos un proceso de innovación que resultó en un vestido que era reutilizable hasta 40 veces y que no costaba lo que costaban esos desechables y no generaban las incomodidades y el impacto ambiental de esos desechables. Este es el logo de nuestro programa de salud mental, Me Cuido para Cuidar, el cual no solamente utilizamos en la fundación, sino que replicamos en otras entidades que no tenían las capacidades previas para hacer esta tarea. Muchos hospitales no tienen salud mental, departamentos de salud mental consolidados, bajo la disculpa de que son hospitales generales. Nosotros somos un hospital general, de hecho no estamos habilitados para atender pacientes psiquiátricos, pero sí tenemos un departamento de salud mental para acompañar de manera integral las vulnerabilidades de nuestra gente internamente y de los pacientes y las familias. En el pilar 2 y 3, reorganización logística y ambidiestros en la atención, nos propusimos la meta de multiplicarnos por 2.
Y el plan de expansión se refleja en esta pirámide que espero que todos estén viendo, que significa básicamente que en la base de la pirámide está la mayoría de la población y en la punta la menor cantidad de población. En la base lo que hicimos fue crear plataformas digitales para educar e informar sobre la pandemia y creamos esa página que se llama quenocundaelpánico.co. Y la otra página que creamos rápidamente, en una experiencia previa con las autoridades locales en Bogotá, es una página dedicada a ayudar en los problemas de depresión y ansiedad, a detectarlos tempranamente y a generar vías de servicio que puedan evitar situaciones trágicas en esos momentos de depresión. Se llama háblalo.com.co. Sobre eso creamos un sistema de chat para resolver preguntas más complejas, más individuales, más particulares. Sobre esto unos sistemas de líneas telefónicas 7x24. Fortalecimos todo nuestro trabajo de telemedicina, hicimos telecuidado y a esto le abrimos un capítulo de teleexperticia. Ayudamos a gestionar unidades de cuidado intensivo de forma remota para acompañar a los médicos no expertos en cuidado intensivo en unidades que crecieron muy rápidamente y no tenían los recursos suficientes. Sobre esto creamos, o mejor, fortalecimos, crecimos nuestro cuidado domiciliario, hicimos mucho trabajo en la línea respiratoria, cuidando personas en casa, lo seguimos haciendo, tomas de muestras y además el seguimiento para condiciones usuales. Y sobre esto, el crecimiento de urgencias, tuvimos que recurrir a un sistema de contenedores, los cuales adaptamos previa prueba piloto, como mandan los cánones de ICONTEC, doctor Carlos Edgar. Luego seguimos nuestro crecimiento de áreas de aislamiento e hicimos una reconversión de nuestras unidades de cuidado intensivo. Siempre con una lógica y es mantenernos ambidiestros. Lo que entendíamos es que la situación respiratoria llegaba, pero esto no borra las condiciones usuales. Debíamos mantener ambas manos funcionando para cuidar lo usual y de manera separada y totalmente aislada, cuidar lo respiratorio. Estos son algunos de los números de lo que hicimos. De acuerdo a los datos que tenemos, fuimos la entidad privada que más creció en Colombia en la oferta de camas de hospitalización y cuidado intensivo. Nosotros pasamos de 0 camas de temas COVID a 72 habitaciones de UCI. Usualmente nosotros manteníamos 20 habitaciones de cuidado intensivo y 20 de cuidado intermedio, las cuales también crecimos porque las condiciones usuales así lo requirieron. Dedicamos 101 camas para hospitalización de aislamiento COVID. Por ambos sitios han pasado más de 2.300 pacientes a la fecha y los datos de mortalidad que tenemos son comparables y referenciables con las publicaciones europeas y americanas que ya empezaron a salir de manera formal en los journals internacionales. Urgencias lo crecimos y ya han pasado más de 6.000 pacientes y ahí hay números relevantes de atención de lo que hemos hecho. Es de anotar que fuimos el primer laboratorio certificado y acreditado para hacer PCRs y luego para hacer serologías y ahí hemos hecho más de 30.000 pruebas. En las plataformas digitales hay más de 220.000 visitas y en la página de Que no cunda el pánico y más de 25.000 en háblalo.com.co. Y toda nuestra estrategia digital de educación ha generado una serie de videos y conversatorios con más de 550.000 personas conectadas a ellos. El hospital para lo usual se mantuvo como está acá mencionado. Simplemente decir que la carga de la enfermedad ha aumentado y que la complejidad que estamos viendo es realmente delicada, porque las personas no se están cuidando y su pronóstico está cambiando de manera grave. Todo esto implicó contratar más de 300 personas adicionales. Solo hemos tenido 2 contagios internos en nuestro personal y hemos tenido 0 contagios cruzados en la línea usual respecto de la línea respiratoria. Inversiones inmensas en recursos y hemos recibido afortunadamente donaciones que nos han permitido cubrir gran parte de esa inmensa inversión. Elementos que calidad nos ha enseñado, elementos que son fundamentales. El eje de humanización, Edgar. Nuestro programa de humanismo, que es un programa práctico,
que recorre el hospital previamente, permanentemente, tratando de anticipar situaciones que puedan afectar las situaciones particulares de las personas que atendemos. Le pusimos la tarea de entender si nosotros no fuéramos capaces de atender a todo el mundo por falta de recursos o de tecnología, ¿qué hacer? ¿Cuándo limitar el esfuerzo terapéutico? ¿Cuándo seleccionar un paciente por encima de otro? Afortunadamente hicimos ese trabajo anticipado, pero esas preguntas nunca las tuvimos que enfrentar. Nuestra entidad nunca fue superada por la pandemia. Tuvimos momentos muy angustiosos de ocupaciones del 100%, pero nunca superados. Y pudimos recibir pacientes de la red pública y privada de Bogotá, sirviéndole a la ciudad integralmente. Hicimos simulacros, es una de las estrategias que es bien conocida en calidad. Parte de la pregunta que surgía es si ese ejercicio de expansión que teníamos plasmado teóricamente en el escritorio, en Excel y PowerPoint, si ese plan iba a servir. Y lo que hicimos fue retarlo y hacer simulacros de manera progresiva y mejorar nuestros planes para entender que íbamos a estar preparados en todos y cada uno de los detalles. Hicimos un trabajo grande. Nosotros, sobre el tema de acreditación de ICONTEC, hemos creado certificaciones para centros de excelencia. En Colombia no existe esa certificación, por eso recurrimos al mundo internacional. Nosotros hemos certificado 12 centros de cuidado clínico. Es la entidad en el mundo con más centros certificados fuera de los Estados Unidos, y decidimos decirle a esta entidad internacional que nos permitiera certificar la línea respiratoria recién creada. Y estamos en esas conversaciones y es posible que logremos certificar la línea COVID. Ya les mencioné teleexperticia, y una cosa que nos parecía muy importante era actuar de manera solidaria. Por lo tanto, los planes de expansión que armamos, con sus fortalezas y sus debilidades, lo que hicimos fue volcarlos en unas plataformas también para que los hospitales del país pudieran mirar los elementos que debía tener un plan de expansión, además proyectar las curvas de contagio y saber qué demanda de servicios iban a tener. Y esa es una plataforma que llegaron a utilizar 100 hospitales en Colombia. Mucho trabajo en educación y comunicación que no voy a detallar más, y obviamente la sostenibilidad, todos saben lo que ha implicado esto. Tocó hacer cirugías a corazón abierto en costos y gastos para poder mantener la ambidestralidad, y afortunadamente hemos salido adelante. Desde el principio, desde febrero finales, principios de marzo, además definimos la creación de un plan que arbitrariamente yo lo llamaba el Plan Alborada, y es cómo íbamos a recuperarnos de esta situación y cómo íbamos a volver a ser la institución anterior, pero incorporando los aprendizajes de esta etapa de pandemia. Y de pronto puedo contarles algo más sobre esto adelante. En proactiva colaboración con el país y con el sector, ahí hay un detalle grande de todos los sitios en los cuales hemos conversado, sugerido y promovido ideas. Y nos sentimos muy orgullosos de haber hecho un trabajo colaborativo con muchas entidades. Una de las cosas más lindas es que nosotros pudimos haber salido a buscar donaciones solamente para esta entidad, pero en alianza con Pro Bogotá, que hizo un trabajo espectacular, nos reunimos con ellos y con los empresarios de la ciudad para ayudar de forma masiva a entidades públicas y privadas que requerían apoyo. Nosotros hacemos parte de alianzas internacionales de hospitales y somos miembros de la Federación Mundial de Hospitales en su junta directiva, y a través de ambos mecanismos buscamos aprendizaje, buscamos también aportar nuestras ideas para colaboración internacional. Eso nos permitió insertarnos en proyectos de innovación internacional para incluso traer ventiladores de muy bajo costo a Colombia de compañías europeas que le facilitaron a varias regiones del país una reacción rápida ante la necesidad urgente de no solamente ventiladores, sino de otros tipos de tecnologías. En innovación entendimos que en el mundo, por ejemplo, los kits para toma de muestras se estaban acabando, y decidimos aliarnos con unas compañías de impresiones en 3 dimensiones y con otras compañías de laboratorio
para crear unos kits de toma de muestras de PCR propios para el país. Esa compañía está funcionando, ese proceso está funcionando, perdón, y la producción de estos kits está avanzando adecuadamente. No se trata de tener ánimo de lucro en este momento, sino de simplemente cubrir las necesidades del país en este sentido. Le propusimos una visión de éxito al país. Nosotros siempre hemos pensado que esto no es con miedo, esto es con optimismo y con ganas de servir. Y creemos que el proceso de contagio no se evita simplemente, sino que se ordena y se hace más previsible. Uno no puede dividir al país entre no COVID y COVID. Y uno no puede decir que hay entidades que se van a esconder diciendo que son no COVID. Y lo que propusimos es un contagio ordenado en un marco donde la sociedad construye de manera colectiva bienestar y donde el sector salud reacciona de forma masiva y contundente para atender la enfermedad. Y propusimos también una visión de éxito para la fundación. Los objetivos que habíamos planteado el año pasado a finales, pues debían ser revisitados. La mayoría de ellos los mantuvimos y a estos les sumamos los que ven ustedes en este slide. ¿Cómo será nuestro futuro? Y es una provocación a la que les voy a hacer. Nosotros hemos definido al menos 4 pilares: recuperarnos, reimaginarnos, replicar las buenas prácticas de lo que aprendimos y seguir en nuestro crecimiento hacia Cartagena y el eje cafetero. Y lo cuarto es que creemos que el país va a tener que armar algunas discusiones sobre qué debe reformar. Nuestro sistema de salud desnudó sus partes flojas y obviamente resaltaron sus capacidades. Una de las capacidades que no hay que reformar, sino fortalecer y crecer, es la de calidad y la del trabajo en acreditación que usted lidera, Carlos Edgar, desde el ICONTEC. Cierro diciéndoles que el Día de la Enfermería nos agarró en medio de la pandemia, pero a pesar de ello hicimos un trabajo virtual de reconocimiento para todas nuestras enfermeras y enfermeros, y esta es una de las fotos de alguno de los grupos que sí alcanzamos a poder reunir. Tenemos profundo agradecimiento por nuestra gente en este momento y nos sentimos muy orgullosos de ellos, porque el centro de todo esto siempre será la gente, personas sirviendo personas. Esa es la historia, Carlos Edgar, de la Fundación Santa Fe Bogotá. Si hay alguna pregunta o algún comentario, estoy a sus órdenes. Hola, hola, muy Hola. buenas tardes. Gracias, doctor Ricardo, doctor Ramírez y doctor Rodríguez, por supuesto, por la valiosa e interesante y útil información que nos han entregado. Tenemos preguntas de nuestra audiencia, así que se las voy a hacer y no sé, entre ustedes, no sé quién las irá respondiendo. La primera pregunta es: ¿cómo cree usted que podemos garantizar que en Latinoamérica se cumplan con las medidas de calidad y seguridad si en la mayoría de las unidades, aunque se cuentan con áreas de calidad, no se permite el pleno desarrollo de sus labores? Bueno, ¿me escuchas, Andrea? Sí, claro. Bueno, yo lo primero que quisiera es darle un agradecimiento muy, muy especial al doctor Henry Gallardo y felicitarlo por esa capacidad de síntesis de un trabajo que sé que son cientos de horas y de sacrificio de muchas personas. Entonces, muchas gracias. Creo que completó muy bien el taller para que no fuera solo letra teórica, sino esfuerzo práctico y aplicación real en la vida de los seres humanos. Entonces, doctor Henry, como siempre, mi admiración, aprecio, agradecimiento y cariño. Ustedes lideran una institución de talla mundial, sin duda, y yo espero que las personas que han asistido se puedan beneficiar de ese aprendizaje. Y entonces le voy a dar la palabra al doctor Henry para que conteste esa pregunta. Yo sabía que esto venía difícil. Andrea, muchas gracias por transmitirnos la pregunta y a quien la hizo también mi agradecimiento. A mí me gusta mucho combinar dos brazos en este tema de buscar la calidad.
Por un lado, yo creo que sí es mandatorio que exista una regulación de calidad en los países. Parece muy importante que exista transparencia en la información de calidad y que esa información sea mandatoria y obligatoria en sus reportes. Voy más allá, creo que Latinoamérica está quedado, está corto en hacer un esfuerzo de publicar esa información para que los ciudadanos puedan elegir a dónde ir. La mejor forma de fortalecer la calidad es que haya información que mida y usuarios que deciden a dónde ir. Como decía, yo creo que eso debe ser mandatorio, no puede ser de reportes voluntarios. El segundo tema es que creo que los sistemas de vigilancia y control que deben ejercer las autoridades locales deben fortalecerse. Son duros, son a veces antipáticos, pero son fundamentales para que haya una línea mínima de calidad por debajo del cual no pasa nadie. Hay cosas que no se valen en salud y hay entidades que se pasan esa raya y eso no lo podemos permitir. Ahora bien, también creo que hay una parte del lado de la mano derecha, déjeme llamarlo de esa manera, donde la calidad la tenemos que entender como una actitud y como una decisión. Los procesos de calidad son voluntarios al final del camino y dependen de la honestidad intelectual de las instituciones en definir sus programas de mejoramiento, en tener oficinas de calidad, en perseguir unos estándares y en medir internamente cuál es la calidad de atención que están prestando. Creo que por un lado está la necesaria información, vigilancia y control, por el otro lado están los estándares sobre los cuales las entidades se miden. Y allá está la ciudadanía esperando que nosotros seamos profundamente transparentes con esa información. Yo quisiera, Andrea, complementar un poco diciendo, pues, desde nuestra experiencia, que ya es larga, digamos, que es muy necesario, como dijo el doctor Henry, que los países tengan una línea de base clara. A veces en ese tema, digamos, hay muchas divergencias entre regiones y eso hace difícil que se cumplan los requisitos legales básicos. Tenemos problemas de ingreso per cápita, de dificultades de los servicios de salud, etcétera. Pero es necesario definir sobre el concepto de riesgo aquella condición que si no está, no se puede prestar el servicio, porque haría más mal tener un servicio de mala calidad que no tenerlo. Eso ya está estudiado y ese debe ser el norte de los sistemas. Y luego yo afirmaría que se necesita el cumplimiento también de requisitos superiores de calidad. Y Latinoamérica debe retarse a niveles superiores de calidad. Creo que varios países de la región tienen hoy avances muy serios en seguridad de pacientes, sobre todo también en gestión tecnológica, etcétera. Y entonces hay que decirle a los inversores, a los empresarios, a las personas que rigen los sistemas de salud, que hacer calidad paga, no que cuesta. O sea, que vale la pena invertir en calidad porque incluso es muy costo efectivo en términos de rentabilidad institucional, pero sobre todo social. Estupendo. Ok. Bueno, tenemos una segunda pregunta y vamos a aprovechar al doctor Gallardo nuevamente. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera usted que fue el elemento más importante para que la estrategia y los pilares que usted nos expuso condujeran al éxito de la Fundación Santa Fe durante la atención de la pandemia? Lo primero es que todavía no podemos cantar victoria porque esto no ha terminado. Y lo que les cuento es un balance preliminar que con mucha humildad trabajamos todos los días. Yo creo que lo más importante de esto, Andrea, y para responderle la pregunta a la persona que nos la envía, las personas disciplinadas, comprometidas, con focos claros, que sienten que se pueden desarrollar en una organización que los respeta, es la base
de todo. Ese es un elemento fundamental y aquí nos daría horas para hablar de cómo nosotros hemos progresivamente armado equipos de trabajo de altos desempeño, muy comprometidos, profundamente orgullosos de la entidad en la que trabajan. No todo es perfecto en eso, la gestión humana tiene dificultades siempre. Lo segundo que quisiera mencionar es que nosotros tuvimos la fortuna de tener un proyecto de expansión del hospital universitario hace unos años. Y esa expansión la abrimos con algunos criterios que creo que son muy importantes. Uno es centrados en el paciente. Realmente en ese edificio el centro es el paciente y la información, la infraestructura, los equipos, los insumos gravitan alrededor de ellos. Eso nos permitió rápidamente, y es parte de nuestra estrategia, hemos ido creando líneas de servicios donde los pacientes son trazables y donde tratamos de manera oportuna, rápida, atender todas sus necesidades. Progresivamente estamos evitando que el paciente tenga que ir a 28 sitios diferentes en mucho tiempo para solucionar sus problemas. El tercer elemento es el elemento de flexibilidad. Cuando nosotros hacemos infraestructura, nos hacemos preguntas como, ¿cuál sería el segundo uso de este espacio? ¿Cuál sería el tercer uso? Entonces, en nuestros edificios, específicamente en esa expansión que menciono, nosotros ya tenemos unos pisos previstos para convertirlos en unidades de cuidado intensivo. Detrás de las paredes están todas las conexiones eléctricas, de aire, gases, etcétera, necesarios para reconvertirnos a cuidado intensivo. Las áreas tradicionales, a pesar de que son tradicionales, nos hicimos también la pregunta de cómo reconvertirlas en zonas de aislamiento. Y en esa flexibilidad yo creo que viene gran parte de la posibilidad de reconvertirse rápidamente. El cuarto elemento es que nosotros somos salud poblacional, educación y prestación de servicios. Y son pilares fundamentales de nuestro quehacer. Nosotros no somos solamente cuidado de servicio. Y eso hace una diferencia fundamental en cómo leemos el entorno y cómo nos preocupamos por salir de nuestras cuatro paredes. Tal vez mencionaría esos cuatro elementos y yo tengo profundo agradecimiento por mi equipo primario de trabajo. 13 personas me reportan y son de un nivel de profesionalismo, disciplina y entrega impresionante y solo tengo agradecimiento y reconocimiento por ellos y por mis jefes en la junta directiva que nos han acompañado en el proceso de gobernar este plan de manera juiciosa y generosa. Gracias, doctor Gallardo. Le agradezco la humildad y yo creo que eso es lo que hace falta y contenta, por supuesto, por su labor. Tenemos una siguiente pregunta. Ella la realiza la señora Alba Garzón y, en primer lugar, felicita, por supuesto, al panel que está presente. Dice ella, como siempre, felicitaciones, como siempre, una visión sistémica de la situación actual. Una pregunta con la nueva normalidad. Las instituciones han visto una ganancia en la teleconsulta. Probablemente tengamos cada vez más hospitales virtuales. ¿Cómo mantener las estrategias de la humanización en estos modelos y debe darse la generación de nuevos estándares para estas modalidades? No sé cuál de los doctores. Yo quisiera, pues primero agradecer muchísimo el comentario y las preguntas. Desde luego, creo que la llamada nueva normalidad va a generar unos cambios muy complejos en la forma de prestar los servicios de salud. A mi modo de ver, el imperativo de la telesalud y la realidad de la aplicación de aplicaciones y todo este desarrollo tecnológico que tenemos hoy día va a cambiar un poco el modelo de atención. Algunos han señalado que buena parte de la atención se trasladará al hogar, se volverá domiciliaria, etcétera, lo cual necesariamente implica desarrollar nuevos modelos de estándares de calidad que en algunos casos pues serán novedosos en la medida en que no están tan desarrollados actualmente y se requiere desarrollarlos. Pero también me parece
que hay una cantidad de eventos de salud que requieren ser atendidos en las instituciones de salud, y agregaría, como hemos discutido en otros espacios con el doctor Gallardo, que tenemos en el caso de Colombia, es así, un enorme represamiento de atenciones que dejaron de ocurrir durante la pandemia, y algunas situaciones epidemiológicas preocupan especialmente. Podría citar los enfermos de cáncer, los enfermos renales crónicos y cierto número de pacientes cuyo control, digamos, se ha perdido por el miedo de los pacientes a asistir a las instituciones de salud. Entonces yo creo que lo que primero habría que recuperar una vez pasemos esta situación de emergencia es recuperar la atención de los enfermos crónicos y recuperar el diagnóstico oportuno de un número muy importante de pacientes que se han quedado pendientes de atenciones de diagnóstico y de atenciones en salud, de tratamientos específicos para sus causas, sobre todo aquellas relacionadas con procedimientos. Entonces, pues lejos de pensar que va a haber una disminución, digamos, del trabajo asistencial, yo creo que en los próximos 2 años vamos a ver un mixto de atenciones por estos medios virtuales, etcétera, pero también un repunte que ayude a resolver el retraso en diagnóstico y tratamiento, que es evidente, por lo menos en el caso de Colombia. Me gustaría, doctor Henry, que profundizaras un poquito tu perspectiva en esta pregunta tan importante. Recorcho, dice, hablar de digital es como tener una bola de cristal, ¿no? El futuro tiene algunas certezas, pero también tiene una serie de incertidumbres. Yo estoy convencido que la transformación digital es mandatoria para el sector salud. Creo que la principal razón de evolucionar una transformación digital es ser más oportunos, más rápidos, más claros en la información para los pacientes y muchísimo más fáciles en el acceso a los servicios. Hoy cuando llega una persona a un laboratorio le dicen: hola Andrea, ¿cuál es su ID? Regáleme su carnet de su asegurador. Y va al tercer piso, al departamento de imágenes diagnósticas, y vuelven y le dicen: hola señora Andrea, bienvenida, ¿me puede prestar su ID? Miércoles, un piso de diferencia, y le preguntan lo mismo. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos digitalizado esos procesos en el sector? Entonces creo que va a ser tremendamente valioso para ser más oportunos y más humanos, utilizar la transformación digital para mejor servicio y optimización de esas líneas de atención. La pregunta en concreto dice: ¿y la teleconsulta qué le va a pasar en esa interacción humana? La teleconsulta, dependiendo de la especialización, se profundizará, se mantendrá mezclado contacto físico más transformación digital, o será totalmente de contacto y de atención directa. Un dolor abdominal por teleconsulta no lo veo. Un proceso de seguimiento de un paciente crónico que ya está estabilizado y que requiere un seguimiento más de conversación y entrevista, claramente será valioso. Un telemonitoreo será espectacular utilizando la transformación digital. Un trabajo en teleexperticia también será tremendamente valioso. Pero yo veo más una situación mezclada, mixta, de la tradición presencial y la nueva tradición transformada digitalmente. Si lo vemos de esa manera, y si eso va a suceder de esa manera, creo que vamos a mantener la capacidad de ser muy humanos y bien comprensivos con las vulnerabilidades de las personas, cosa que desde la perspectiva de los profesionales nunca debemos perder, independientemente de que estemos a través de una pantalla. Muy claro, doctor Gallardo, le agradezco. Vamos con la última pregunta, y nuevamente felicitan al panel, al gran panel de expertos que tenemos. Se felicita por el taller y a los expositores por la valiosa información. Entendemos que la calidad es un valor
pero cómo trasladar esta calidad a los productos o a los insumos que son importantes para la protección de la vida del personal y de primera línea con la corrupción que impera en nuestros países. Me lanzo acá, Carlos Edgar, si quieres, y hago un comentario muy corto. La responsabilidad de la compra de insumos, medicamentos y equipos es de las instituciones. Y tenemos que tener mecanismos que evalúen las tecnologías de manera clara en beneficio de la seguridad, los desenlaces clínicos y la experiencia del paciente. Si ese ejercicio se hace sistemático, se seleccionará la tecnología correcta. Si no se hace sistemático, vamos a estar enredados no por la corrupción en sí misma, sino por malas decisiones, que es el principal riesgo que tenemos. Y es que escojamos la tecnología incorrecta para los pacientes que la requieren. Mi recomendación es muy sencilla. Cada institución tiene que tener unos mecanismos muy potentes de selección de sus vademecum, de sus insumos, de los procesos de adquisición de tecnología, del mantenimiento de estos, de su trazabilidad y seguimiento con fármaco-tecnovigilancia, con indicadores de calidad para entender en dónde están las potenciales fallas y sobre todo entrenando al equipo humano que cuida a pacientes y familias para el uso de esas tecnologías que determinan el desenlace clínico de los pacientes. Esa es mi lectura de ese tema. No es opcional, creo. Y no solamente tiene que ver con corrupción, tiene que ver con algo básico de gestión, de ponerle orden a semejante proceso tan complejo. Bueno, esa pregunta da lugar a otro foro, pero me gustaría como insistir en que la calidad y los modelos de gestión de la calidad son barreras para evitar esos riesgos. Eso se ha demostrado desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, en el lenguaje de ISO tenemos una norma muy interesante reciente que es la ISO 37001. Y en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia se han establecido una serie de parámetros a cumplir de carácter obligatorio que poco a poco van haciendo más difícil que los recursos se utilicen en formas inapropiadas. Desde el punto de vista de la acreditación en salud, por ejemplo, nosotros insistimos mucho en que las instituciones tengan asuntos tan básicos como un listado de sus proveedores claro y transparente. Y entonces, si uno tiene una lista previa de proveedores que han demostrado su solvencia, su capacidad, el cumplimiento de sus requisitos legales, etcétera, y de pronto aparece alguien tomando decisiones por fuera de ese listado, pues genera desde luego sospechas y preocupaciones sobre la transparencia. Entonces, hay una cantidad de mecanismos explícitos en los modelos de gestión de calidad que sirven para prevenir el mal uso de los recursos, y eso está descrito con demasiado detalle. Y en lo que hace a la gestión de la tecnología, y yo lo señalé en mi presentación y creo que el doctor Yesidi y el doctor Henry también, vale la pena mencionar un asunto. Hubo como un ataque, pues, digamos, de insumos por todo lado para la pandemia. Algunos recuerden ustedes de dudosa procedencia, sin marcación de lote, sin condiciones claras de comercialización, de venta, etcétera. Pero cuando uno tiene los procedimientos claros previamente establecidos, entonces es muy difícil que esos acosos vulneren las estrategias de protección de las instituciones. Y nosotros, he de decirlo, tenemos instituciones que simplemente devolvieron incluso donaciones de insumos, de suministros o de dispositivos médicos que no llenaban los requisitos de calidad, porque de lo que se trata es de asegurarle al paciente la máxima seguridad posible y evitar los riesgos naturales que comprar tecnología inapropiada
implicarían. Entonces habría como unos temas de seguridad y unos temas de eficiencia y efectividad a la vez. En esto, por ejemplo, los estándares de acreditación son suficientemente claros y han permitido que manejemos un poco mejor el asunto. Y cierro con un detalle técnico que mostró el doctor Yesid, que me parece, Andrea, muy valioso, y es las normas técnicas de calidad están hechas y se desarrollan para esa finalidad, de evitar el riesgo de uso inapropiado de la tecnología. Y quiero poner un ejemplo bellísimo que lo desarrollamos desde ICONTEC y se lo ofrecimos al gobierno nacional, el gobierno lo adoptó, y es el uso de los tapabocas correctos. Porque claro, hubo una gran producción nacional de tapabocas, pero la pregunta que cualquiera podría hacerse es, ¿cuál tapabocas realmente sirve? ¿Con cuál de estos elementos estaría yo protegiéndome? Y resulta que se habían hecho tapabocas de todas las condiciones, digamos, desde unos muy poco protectores, así fueran muy bonitos, hasta otros con todas las condiciones de seguridad. Para eso sirve la normalización. Y ese papel que lo tienen en casi todos los países de América Latina, los institutos de normalización, es fundamental para la sociedad. Quisiera dar un ejemplo de otro orden. Un casco de protección para un motociclista. Pues hay desde cascos de muy poca monta y por supuesto muy poca calidad, hasta cascos que realmente ofrecen la protección que se requiere. Para eso es que la calidad juega un papel tan importante. Entonces creo que sí hay, desde luego, este tema de la corrupción, vuelvo y digo, daría para otro foro completo, porque entre otras se han desarrollado técnicas muy del corte digital para rastrear por ejemplo, suministros vencidos, que es otra forma de hacer corrupción, compras que superan en volumen la necesidad y que también pueden generar advertencias digitales, todo el rastreo que se hace hoy con código de barras. Nosotros tenemos en la mayoría de las instituciones acreditadas implementaciones de ese orden que dificultan un poco más el mal uso de los recursos. De tal manera que cierro diciendo, la calidad y las herramientas de gestión de la calidad son muy útiles a ese efecto y la pregunta es muy, muy pertinente. Muchas gracias. Perdón, Andrea, una anotación muy importante. Gracias. Mira, ya el doctor Gallardo nos ha dicho desde el prestador, el doctor Carlos Edgar nos ha dicho desde la acreditación. Nosotros lo abordamos desde la capacitación. Necesitamos formar juntas directivas, necesitamos formar alta gerencia muy comprometidos. Así como ustedes lo han visto en la Fundación Santa Fe, es todo un proceso de formación cultural, donde necesitamos una alta gerencia comprometida con unos estándares superiores, donde necesitamos unos pacientes que también podamos capacitar, pero sobre todo donde necesitamos un equipo humano comprometido con esa razón de ser, con esa ética profesional, para darle al paciente lo que en realidad el paciente necesita. Por otro lado, los procesos, los procedimientos y la tecnología tienen que ser unas herramientas que permitan que nosotros podamos trabajar de la forma más adecuada, pero todo esto alineado a la necesidad real del paciente. Lo que decía el doctor Gallardo, el eje central es atención centrada en el paciente y nosotros es para brindar esa atención y las herramientas las tenemos, normas de calidad, tenemos unas autoridades de vigilancia y control que necesitamos que también todos tenemos que entrar en ese compromiso de capacitarnos, de formarnos para poder aplicar las normas adecuadamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, por supuesto. Yo sé que habíamos dicho que iba a ser nuestra última pregunta, pero llegó una muy, muy importante desde la líder de calidad del Ministerio de Salud del Ecuador. Así que se las menciono. En el escenario actual, parece ser que la telesalud es un desafío para los sistemas de salud en los países de la región. ICONTEC tiene estándares de calidad y mecanismos de regulación para servicios de telesalud. ¿Conoce experiencias relacionadas en otros países? Por otra parte, en su criterio, ¿cómo establece la relación entre los principios de la bioética y el actuar de un profesional de salud con equipos de protección personal insuficientes o de deficiente calidad?
Finalmente, me gustaría que pueda compartir el documento sobre seguridad en UCI, entre paréntesis, eventos adversos. Muchas gracias. No sé cuál, mis queridos doctores. No, a mí me gustaría abordar las dos últimas de las tres preguntas, que además agradezco muchísimo por venir de quien provienen y le mando un saludo muy, muy especial. Sí, su nombre, perdón, es la señora Amalia Briones. Por supuesto, sé de quién se trata. Muchas gracias. Mira, lo primero es decir lo siguiente. Nosotros en Colombia desarrollamos un modelo de instrucciones que se llama aprendizaje basado en problemas, del cual hicimos dos versiones y tiene 23 paquetes instruccionales en seguridad de paciente. Eso es un instrumento que tiene videos, que tiene casos explicativos, que tiene una serie de documentos muy, muy interesantes en materia de instrucción para los trabajadores de la salud e incluso para la comunidad. Están disponibles en la página del Ministerio de Salud de Colombia y son de consulta gratuita y los pueden bajar libremente. De hecho, yo le he propuesto a sucesivos ministros que hagamos una versión 3 de esos paquetes instruccionales, lo cual, pues digamos, como para actualizarlos. Entonces, la primera respuesta. La segunda, frente a los principios de la bioética y el uso de recursos limitados, hicimos una discusión que la Academia Nacional de Medicina de Colombia lideró sobre cómo entender el principio de justicia sanitaria aquí y cómo trabajar con algunas líneas en la definición, digamos, de ayuda para el profesional que se enfrentara a la crisis de escasez de recursos, digamos, por ejemplo, de unidad de cuidado intensivo, de ventiladores, etcétera. Y hay un marco de decisiones. El documento también está para consulta en la página de la academia y podría ser de apoyo para esas decisiones. Y ojalá si hay un brote nuevo no nos veamos enfrentados a esa situación, que en el caso de Colombia, he de decir, fue manejada con cierta inteligencia con la distribución de los recursos de ventiladores, que nos permitió de alguna manera lidiar la situación mejor que lo que pasó en Europa. Entonces sería la segunda respuesta y es el aporte para ser muy breve. Y en cuanto a lo de la telesalud, nosotros hemos trabajado algunas normas internacionales sobre el tema de ISO, que digamos tienen un marco general de referencia, pero Colombia, y nosotros hicimos ahí uno que otro apoyo, desarrolló unas normas sobre lo que llamamos habilitación de carácter obligatorio en lo que llamamos la habilitación de la telemedicina, que está bastante estructurado y es relativamente reciente y también se puede consultar en la página del ministerio. Digamos, esas mis tres respuestas. Me gustaría que de pronto Jessy y Henry, si pueden complementar en algo, lo hicieran. Gracias. Gracias, doctor. Pues efectivamente, nosotros en Colombia pues lo tenemos estructurado como requisitos básicos, requisitos superiores. Y entre esos dos está todo un proceso de mejoramiento. Tenemos referenciación internacional, pues sería bueno mirar el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Si estamos hablando de Ecuador, adaptarnos más a la estructura y adaptarnos un poco más a las necesidades reales. Pero sí hay referentes muy, muy, muy importantes. Las organizaciones como tal han hecho muy buenos desarrollos y ahorita pues por la misma situación de la pandemia pues nos hemos visto abocados a desarrollos individuales. En este momento tenemos una situación contingente y como contingencia pues la estamos manejando. Nos ha servido bastante para el manejo de crónicos, para el manejo de pacientes con cáncer y eso de alguna manera ha hecho que, entre comillas, se formalice. Pero una vez cursada la pandemia, una vez pasada la pandemia, indudablemente tenemos que aterrizar requisitos básicos de carácter obligatorio y requisitos superiores. Entonces, es una situación contingente en la que estamos y así la hemos asumido, pero sí ha habido desarrollos interesantes y hemos tenido referenciación que ponemos completamente a la orden.
Gracias, doctor Ramírez. No sé si el doctor Gallardo quiere aportar en algo. No, yo no me atrevo. Después de Carlos Edgar y Jessy, con esa claridad, yo planto. Ok. Bueno, entonces estaríamos dando por finalizado este valiosísimo taller. Les agradezco a cada uno de ustedes, doctor Gallardo, doctor Rodríguez y doctor Ramírez. Les mando un abrazo, les agradecemos mucho la presencia y no sé si quieren despedirse de nuestra audiencia antes de que yo concluya ya. Andrea, muchas gracias. De verdad que es para nosotros un gran placer poder compartir conocimientos y experiencias y estar rodeado de personas que tienen mucha experiencia. De verdad, muchas gracias por la invitación. Profundo agradecimiento por la invitación, Andrea y Carlos Edgar. Un privilegio estar acá. Hay que seguir trabajando con mucha humildad. El sector salud fue redescubierto en todos nuestros países como relevante. Y es una linda oportunidad para demostrar que somos parte de la construcción de los países, de su tejido social y de su tejido económico. Pero hay que tener mucha humildad, mucho liderazgo y mucha capacidad de empujar para salir adelante. Un mensaje de optimismo y de tranquilidad que juntos la vamos a sacar del estadio, como decimos acá localmente. Gracias, doctor. Gracias. Andrea, pues muchas gracias a ti por acompañarnos en esta sesión del taller, con tu liderazgo y tu orientación de las preguntas, que sé que fueron bastantes. Y a los doctores Ramírez y Gallardo, pues todo mi agradecimiento por acompañarnos y sacar adelante este taller. A todos los participantes, pues un abrazo muy especial. Yo hice en la presentación un esfuerzo de síntesis de aprendizajes de la pandemia por niveles, pero quisiera cerrar con uno, es en el que dije que el aprendizaje es para toda la humanidad y que significa entender la vulnerabilidad nuestra como seres humanos, como especie, la necesidad de acompañarnos y ser solidarios entre nosotros, la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los que nos rodean, que es una obligación ética de primera línea. Y cierro con un detalle de mucha importancia, y es que es muy necesario valorar la vocación de los trabajadores de la salud. La sociedad ha de darse cuenta que los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, los nutricionistas, los psicólogos, las auxiliares de enfermería y todos los trabajadores de la salud somos esenciales para la sociedad y necesitamos cuidar a ese personal. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Yo, por mi parte, antes de cerrar esta jornada académica, queremos informarles que el espacio de networking y la muestra comercial va a seguir abierta toda la tarde. Ya mañana es nuestro último día, 26 de septiembre, así que estamos esperándolos a partir desde las 8 a.m., horario de Colombia, México y Perú, y a las 10 a.m. en Chile y Argentina. Cerramos este día también agradeciendo nuevamente a nuestros patrocinadores, Microsoft, Highland, Google, Elsevier, Genesis, Zebra, Siemens, Lolimsa, Carvajal, Coco, Medilab, Incontec, Intersystem y Novo Nordisk. Y por supuesto también a todas las empresas que nos han apoyado con la difusión y la realización de este evento, OES, IQG, GEPES, Adimech, Axon, la revista Mercado y el portal de noticias Estrategia y Negocios de Perú. Y muy especial, por supuesto, el agradecimiento a ustedes, a nuestra comunidad de salud, por ser y estar junto a nosotros. En nombre de R&A y LATAM Business Conference, gracias y hasta mañana. Buen camino.